Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre, pues agradeceros la confianza depositada en Bolsa General y vamos a intentar ver un gran número de activos y además ir combinando ese seguimiento de índices, divisas, materias primas y acciones con algunos consejos a la hora de invertir, ¿de acuerdo? Que creo que pueden ser de vuestra utilidad. Vamos a empezar primero con el Dow Jones, gráfico horario, 60 minutos, es decir, que cada vela que veis en el precio son 60 minutos de cotización. Y aquí lo que podemos ver es que el Dow Jones se encuentra en fase de rebote, tendencia alcista de ultracorto plazo, la media sube, la media por tanto es zona de soporte y mientras la media suba, el Dow Jones seguirá en fase ascendente. Por lo tanto, el Dow Jones lleva en tendencia alcista desde el día, digo en ultracorto plazo, desde el 16 de febrero, en el medio largo plazo desde el 2009, pero en el ultracorto desde el 16 de febrero. Mínimos y máximos crecientes, de momento sin ninguna señal de giro. El primer soporte seguiría estando en la zona de la media, que sigue en fase ascendente. Ha cumplido una estructura de segundo impulso alcista que marcábamos y avisábamos hace un par de semanas hacia 17.312 y de momento sigue con la subida. Vamos del Dow Jones al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales. Y en cuanto al S&P 500, vemos cómo se habría cumplido, casi se habría cumplido, todavía no está cumplida el TIC, esta figura de doble suelo hacia 2079 y se habría cumplido ya la estructura de segundo impulso que también marcábamos en directo en nuestro centro de traders hacia 2029 puntos, 2029. Tenemos la media 200 sesiones en fase ascendente como zona de soporte y por lo tanto de momento tendencia alcista. El máximo que ha logrado el S&P durante esta semana, el lunes, son los 2.075 puntos, es decir, que se ha quedado a 4 puntos, a 4 puntitos del objetivo de 2079, gran objetivo avisado ya desde hace más de un mes por doble suelo y que yo creo que acabará cumpliendo al TIC, aunque ya ahora pues prácticamente está cumplido, ¿no? Insisto que le han quedado solo 4 puntos para llegar a ese objetivo. Veremos si lo acaba cumpliendo al TIC, ese objetivo que tiene pendiente el SP hacia 2.079 puntos. Seguimos, vamos ahora al Nasdaq. Vemos que tanto en el Dow como en el SP tenemos la media 200 sesiones subiendo como primera zona de soporte. En el caso del Nasdaq también vemos la media 200 en fase ascendente como primera zona de soporte. De momento, sin ninguna señal de giro. Tendríamos cumplido también una estructura de segundo impulso hacia 4.419 y vemos como el Nasdaq avisó después de una caída en el que la media bajaba con una pequeña figura de suelo de que esa caída había terminado y una vez rompe por arriba esta lateralidad avisa de que empieza una estructura alcista. Así que como traders, como inversores, lo que tenemos es que estar atentos al precio e intentar incorporarnos a favor de la tendencia en cuanto detectemos que la tendencia que se inicia es una tendencia alcista. Hay que intentar entrar en los inicios de las tendencias y no salirnos hasta que no cambie la tendencia. No es lo mismo entrar en el inicio de una tendencia que en el mínimo, ¿vale? Son dos cosas distintas. Aquí empieza una tendencia alcista, este es el mínimo. Es decir, que cuando yo digo entrar en el inicio de una tendencia alcista, no me estoy refiriendo a entrar en el mínimo del precio, dado que entrar en el mínimo desde el punto de vista técnico es imposible, porque nunca vas a saber que son mínimos hasta que no se haya formado un suelo y eso no lo sabes en los mínimos. Pero no hace falta comprar en mínimos y máximos para ganar dinero. Lo que nos hace falta es coger tramos a favor de tendencia para ganar dinero, ¿no? Una de las frases de los consejos para tener éxito en bolsa que comenta uno de los mayores
financieros de Estados Unidos de la historia, que es Bernard Baruch, comentó, pues ya casi hace un siglo, ¿no? que lo comentó, y dijo, y debéis de aplicarlo, sobre esto de coger tendencias, decía Bernard Baruch, confórmate con un porcentaje del movimiento del mercado. Confórmate con un porcentaje del movimiento del mercado. Es decir, que si el mercado hace todo este movimiento, imaginaros que de repente el mercado en próximos días llega hasta aquí y aquí cae y hace un doble techo, pues tampoco vas a coger el movimiento hasta aquí arriba, pero ni desde aquí abajo. Pero si de ese movimiento coges esta parte, es verdad que los extremos no los has cogido, ni el inicio ni el final, pero has cogido la parte intermedia, ¿no? Has cogido la tendencia. Entonces, es en lo que os tenéis que fijar y lo que tenéis que procurar, ¿no? Coger una gran parte del movimiento alcista. Obviamente todo el movimiento no lo podéis coger, pero sí que podéis operar a favor de tendencia y lograr capturar o coger una buena parte de esa tendencia. Bueno, hemos visto los índices, el Nasdaq sigue con soporte en la media de 200 sesiones, hemos visto índices americanos, nos vamos a ir a los europeos y seguimos en gráfico horario para ultra corto plazo. Empezamos con el IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX, lo que podemos ver es que está en fase correctiva, nada que ver con lo que acabamos de ver en bolsa americana. Como veis, la bolsa americana más fuerte que la bolsa europea. En el caso del IBEX, vemos que la media 200 ya se ha girado a la baja, por lo tanto, la media 200 será una zona de resistencia a vigilar en futuras jornadas, ¿no? Sí es cierto que hoy en intradía, si aplicamos un poquito el zoom, pues ha intentado construir cierto soporte en los 8.340, ¿no? Que es la zona de mínimos del día, y donde ha dejado a última hora una pauta de velas de martillo, ¿no? Una pauta de martillo. Vamos a ver si eso puede traer un rebote, cierto rebote, pero tendrá resistencia a vigilar en la media 200 sesiones, que está en fase descendente. Además, en cuanto al IBEX 35, todo empezó tras el rebote, empezó tras avisar con un hombro cabeza hombro invertido pequeñito, este que veis aquí, que es parecido al que ya formó anteriormente el IBEX el 21 de enero. Bueno, pues ahí avisó del rebote, volvió a avisar del rebote el 12 de febrero. Lo avisamos en directo en nuestro centro de traders. A partir de ahí se produce una importante subida y comentamos que la primera zona de resistencia importante a tener en cuenta eran los 9.200 puntos. Que esos 9.200 puntos eran una zona a tener muy en cuenta, ¿no? Esos 9.200 puntos. Y curiosamente fue llegar ahí el IBEX, fue llegar a esos 9.200 y desde ahí pues se ha producido una importante corrección, ¿no? Habíamos avisado previamente en estos seminarios que si veíamos al IBEX en los 9.200 había que ser ahí precavidos y que el IBEX iba a tener muchas resistencias por el camino. La primera y más importante eran los 9.200 puntos. Así que ahora mismo tendríamos una primera resistencia en el muy, muy corto plazo en los 8.468 máximos de hoy. Si se superan, creo que podríamos tener cierto rebote técnico. Posteriormente, resistencia en la media de 200 sesiones, que está bajando, y posteriormente, nivel importantísimo, esos 9.200, 9.230 que funcionaron de resistencia el 14 de marzo. Visto el IBEX, y como siempre vamos a continuar con el resto de índices europeos, pasamos al Eurostoxx. En el Eurostoxx, también en gráfico horario, vemos que ha estado muy cerquita del objetivo, que sigue activado y pendiente por ruptura del canal que veis marcado en color azul, y al perder la zona de soporte, primero los 3.000 puntos y luego los 2.970, confirmó debilidad, ¿no? Sí es cierto, también habría que añadir, igual que en el IBEX, que si superaba máximos de hoy, podíamos tener un rebote. Si el Eurostoxx supera también máximos de hoy, se rompería un pequeño rango lateral, ¿no? Estaríamos hablando de un pequeño rango aproximadamente de unos
28 puntos, ¿no? Bueno, son pocos puntos, pero tampoco son tan pocos, ¿no? Es decir, que mejoraría un poquito de cara a un rebote técnico si supera 2.911. Vale, si supera máximos de hoy, yo creo que podría tener cierto rebote técnico. Problema que se va a encontrar si rebota como resistencia en el futuro la media 200 sesiones, que va a seguir bajando y por lo tanto será una zona de resistencia a vigilar y a tener en cuenta. Visto el Eurostoxx, pasamos al DAX, a la bolsa alemana. En la bolsa alemana habíamos avisado también de un objetivo bajista por ruptura del mismo canal. Este canal, incluso, además de irlo siguiendo y comentando y avisando en directo cada día durante las 6 horas que estamos interactuando en el chat con nuestros clientes, en el centro de traders, también lo compartí con ustedes en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa, ¿no? Y ahí comentaba que el DAX se movía dentro de un canal alcista, que es este que veis en color verde, y como siempre, en el momento que se rompiese, podíamos marcar objetivo por ruptura del canal, es decir, medir la anchura del canal, medimos la anchura, ahí está, y en el momento que se rompiera, proyectar desde el punto de ruptura. Ahí vemos cómo se rompe a la baja, activa objetivo bajista, y en la sesión de hoy se ha cumplido. Es cierto que incluso podríamos marcar también una estructura Fibonacci que ha estado cerca de cumplir en la sesión de hoy y que por unos puntos todavía quedaría pendiente, ¿no? Pero el objetivo principal, el objetivo bajista que avisamos en directo por ese canal, que era muy claro, porque teníamos 4 toques en la parte alta y 4 toques en la parte baja, como veis, cumplido a la perfección, ¿no? Y en el mínimo del día de hoy, lo hemos comentado esta tarde en nuestro centro de traders con nuestros clientes, que yo creo que están muy informados siempre a tiempo real de lo que hay que vigilar. Les decíamos que atentos a esos mínimos de hoy, porque en mínimos de hoy había dejado una vela doji libélula, Dragonfly Doji, ¿no? Para los anglosajones. Bueno, esa vela lo que hace es marcar cierto soporte en los mínimos de la vela, es decir, en los 9.505, ¿de acuerdo? Así que en esos 9.505 tiene un cierto soporte para muy corto plazo y desde ahí decíamos que podía intentar un rebote. Durante el día, fijaos que va a testear ese mínimo en la vela de la tarde, ya de las 4 de la tarde, la que cerró a las 4, vuelve a intentar testear esa zona y aparece otra vela similar, otra vela doji libélula, que es un aviso claro de que funcionó el soporte y que desde ahí puede intentar seguir, reactivar las subidas, ¿no? Puede intentar rebotar. Bueno, pues ahí vemos al DAX, que ahí ha hecho una especie de suelo de muy corto plazo, intentando rebotar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver hasta dónde es capaz de lograrlo, ¿no? Ahí vemos una especie de doble suelo. La primera resistencia a vigilar, como ya vimos aquí que funcionó, sería la media 200 sesiones que está en fase descendente. Bueno, visto el DAX, vamos a continuar. Por cierto, DAX que anteriormente habíamos avisado, pues un segundo alcista y un hombro cabeza hombro invertido muy claro hacia 9.990, que se cumplieron, y luego ya avisamos de este canal que al final se acabó rompiendo a la baja. Continuamos, pasamos ahora al FTSE, Bolsa de Reino Unido. En el caso del FTSE, en mi opinión, daría señal de debilidad, confirmaría debilidad de perder este último mínimo relevante en los 6.036. Es cierto que hoy ha dado una primera señal de debilidad, que habría sido aquí perder ligeramente el mínimo anterior. Para mí, sigo insistiendo, confirmaría esa debilidad, hoy amagado, ¿no? con caer, perdiera esos 6.036. Por debajo de 6.036, yo creo que todo apuntaría a una corrección, ¿no? ¿Qué ocurre con el FTSE? Bueno, pues que a mí además me lo preguntaba un cliente, ¿no? Creo que fue ayer. Yo comentaba que a mí me gustaba más entrar en los débiles, ¿no? Y que en todo caso, los cortos, hubiera sido mejor entrar en el MIP, que era el más débil, porque fue el primero en romper el canal, mostró más debilidad. Y no entrar en el que se muestra más fuerte y es el último
en dar una señal de debilidad, en este caso el FTSE, ¿no? Fijaos como el MIB ya hace semanas que rompió a la baja el canal bajista azul, marcamos objetivo bajista en nuestro centro de traders, comentamos que se confirmaba ese objetivo bajista de perder este mínimo, este nivel, y se pierde ese nivel y decíamos, si pierde ese nivel, muchas probabilidades de caer más, de caer 700 puntos más como mínimo. Decíamos, como mínimo, una caída extra de 700 puntos. ¿Recordáis que se comentó esto el miércoles de la semana pasada? Que comentamos que era muy probable caer al menos 700 puntos si perdía este soporte horizontal, si perdía el mínimo anterior. Dijimos que era muy probable que el MIB bajara 700 puntos hasta el objetivo avisado de ruptura de canal hacia los 17.300. Me dice Julián que incluso lo tiene anotado en una libreta. Vale, correcto, ¿no? Si no, además lo podéis comprobar en YouTube, ¿no? Lo que dijimos en el seminario grabado, ¿no? Efectivamente, dice Jordi que avisé de objetivo hacia 17.296. Bueno, pues objetivo de más de 1.100 puntos de caída cumplido. Objetivo ok, análisis cumplido. Es importante seguir aquellas estructuras que veamos más fiables, porque además tenemos capital limitado, no podemos entrar en todas. Deberemos entrar, por lo tanto, en aquellas estructuras que veamos más fiables. Incluso entrando en las más fiables, habrá estructuras que no se cumplan, ¿de acuerdo? Pero mejoraremos el ratio de acierto si solo seguimos aquellas que veamos que tienen una muy buena ecuación rentabilidad-riesgo, que son muy claras, ¿no? Yo recomiendo seguir pautas o estructuras o estrategias que sean claras para intentar mejorar ese ratio de acierto-beneficio. Bueno, en el caso del MIB vemos cómo cumple el objetivo bajista por ruptura del canal señalado en azul, y hoy, a última hora de la tarde, también deja una pauta de martillo. Primero vela con sombra inferior, posterior confirmación. Así que vamos a ver si se produce un rebote. Igual que en el IBEX, bueno, en este caso también, como en el IBEX, habría que hablar y avisar de lo importante que sería superar máximos de hoy. Yo creo que si superase este máximo, apuntaría a un rebote. Es decir, si supera 17.391. Pero apuntaría a un rebote, pero no dejaría de estar en fase descendente o bajista, con resistencia a vigilar en el futuro en la media 200 sesiones que sigue en fase descendente. Y por lo tanto, la media 200 será una zona de resistencia a vigilar y a tener muy en cuenta. Bueno, hemos visto el MIB, que ha sido de lo que más ha caído en este último mes, o de las últimas 2 semanas, bueno, 3 semanas ya, ¿no? El índice europeo que más ha corregido en estas últimas 3 semanas. Y pasamos ahora al CAC 40, la bolsa francesa, y terminamos con el CAC, el repaso a gráficos horario ultra corto plazo en índices. En el CAC 40 lo que vemos es que ha chocado con resistencias, la media de 200 se ha ido girando, y lo importante, ¿no?, que los máximos vienen siendo decrecientes desde hace ya muchos días, desde hace un par de semanas. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Aviso del rebote, con este caso, con un doble suelo. Voy a ampliar el zoom para que lo veáis con claridad. Ahí lo vemos, doble suelo, pequeñito, pero es el aviso del rebote. A partir de ahí, además avisado en directo en el centro de traders, a partir de ahí se produce una fuerte subida, se produce una estructura Fibonacci siguiendo el método Fibo del curso de bolsa general hacia 4.526, se cumple. A partir de ahí empieza una consolidación, y en la consolidación, fijaos, que en todo momento va haciendo máximos decrecientes, ¿no? Entonces, nos va dejando cuál es el nivel a superar para dar por terminada esa consolidación. En ningún momento en esos máximos supera el anterior. Aquí es verdad que estuvo a punto en este máximo del 30 de marzo, pero se quedó a un punto del máximo anterior del 23 de marzo. Ha seguido cayendo y por lo tanto ahora este sería el último máximo decreciente, exactamente en los 4.378 puntos. 4.378 puntos sería el máximo relevante en el K40 a superar. Así que ahí tiene la resistencia y coincidirá pronto, además la media ya sigue bajando y
seguirá bajando. Así que esa sería la zona de resistencia, la zona de la media de 200 sesiones. Y al igual que el caso del DAX, también parece haber encontrado cierto soporte para un rebote en los mínimos del día de hoy, ¿no? Parece que desde ahí pudiera intentar cierto rebote técnico, ¿no? Para sacudirse la sobreventa. Bueno, repaso completo al ultracorto plazo de índices. Vamos a ver el corto medio plazo. Voy a empezar por un índice, por el nuestro, por el IBEX, y luego nos iremos al más importante, quizá, al SP500. En el caso del IBEX 35, toda la caída empezó aquí, con esta vela doji lápida. Es cierto que ya comenté antes, 2 días antes de esa vela doji lápida, que había dejado otra vela doji lápida y decíamos que había ya que ser prudentes con la subida, que podía venir una corrección, que esta vela indicaba que esa zona de máximos, es decir, esta, era resistencia. En cierta forma me equivoqué, aunque bueno, con muchos matices, ¿no? Me equivoqué porque se superó el máximo de esa sesión, de este doji lápida, pero es verdad que el día que se superó, dejó otro doji lápida, con lo cual, pues, tampoco es que hubiera mejorado mucho el gráfico, ¿no? Y efectivamente, esa vela, o esas dos velas, avisaron de una corrección. Si bien es verdad que el IBEX llegó a superar, igual que el DAX, los máximos de esa vela Draghi, porque esa vela que veis de tanta volatilidad del 10 de marzo fue la sesión en la que Draghi anunció nuevas medidas de estímulo y provocó mucha volatilidad y hubo velas con un amplio rango entre máximos y mínimos que nos dieron muchas pistas, ¿no? Y si bien es verdad que tanto el IBEX como el DAX fueron capaces de superar esos máximos de esas velas, no fue capaz ni el Eurostoxx ni el K40 de superar esos máximos, ¿no? Por lo tanto, en esas zonas hay resistencia, ¿vale? Yo siempre digo, ¿no?, que hay que tener cuidado y saberse situar en el mercado, ¿no? Aquí la media de 200 sesiones baja, por lo tanto la media de 200 sesiones es resistencia, ¿no? Yo sí he tenido éxito en los mercados, no es porque adivine o porque sea más listo que los demás, sino porque intento aplicar lo que funciona, el análisis técnico profesional, e intento aplicar lo que le ha funcionado a los grandes traders de la historia, ¿no? Todos ellos recogidos en el pequeño libro de los grandes inversores, en nuestro libro con Editorial Planeta, ¿no? Y todos apuntan a lo mismo en uno de los secretos del éxito en la bolsa, que es seguir tendencias, cortar pérdidas y dejar correr los beneficios, ¿no? Yo siempre digo también que intentéis no ser más listos que el mercado, ¿no? Y intentar haceros lo más fácil posible el trading. Entonces, una buena norma es no ir en contra de la media de 200 sesiones. Si estamos aquí en sobreventa, pues quizá puedes intentar coger un rebote. De hecho, aquí avisamos de un rebote para la bolsa y para la banca. Sobre todo para la banca, y dijimos, seguramente va a rebotar la banca y eso propiciará un rebote en los índices. Pero en Europa, a diferencia de Estados Unidos, habrá que tener cuidado con la media de 200 sesiones que está bajando y con muchas resistencias que han ido dejando los índices europeos por el camino. Porque es verdad que la bolsa americana tiene la media de 200 sesiones subiendo y no hay grandes resistencias, solo los máximos de la historia, pero la bolsa europea ha corregido más, ha tenido mucha más volatilidad en el último año y ha ido dejando más obstáculos y más resistencias por el camino. La primera que os dije eran los 9.230, aplicando algo tan sencillo como una de las reglas del análisis técnico, ¿no? Que lo que es soporte cuando se pierde pasa a ser resistencia. Igual que cuando una resistencia se supera, pasa a ser soporte. En este caso, había un soporte claro en esa zona de 9.230, ese soporte se rompe, se pierde y esa zona, por lo tanto, pasa a ser una zona de resistencia a tener en cuenta en el futuro. Y como veis, esa resistencia funcionó. No es que yo hubiera adivinado, pero yo llevaba por aquí, dije que creía que iba a rebotar el mercado, pero que en los 9.200 había una resistencia. No es que yo adivine nada, sino que hay que estar atentos a esa zona que puede ser resistencia. Y efectivamente, pues ha ocurrido como ha funcionado de resistencia. Me dice José que escucha un ruido. ¿A los demás estáis teniendo algún problema de
de audio o es solo José? Porque de momento es el primero que se queja, o sea que no es cosa mía. Se escucha bien. Vale, se escucha bien. Pueden ser tus cascos o la conexión a internet, no lo sé, ¿no? Pero normalmente cuando hay problemas de audio me lo vais diciendo muchos porque os conectáis muchísimos y si hay algún problema ya me lo decís y entonces yo pues lo pido disculpas por el problema de audio, aunque normalmente nunca hay problemas, ¿no? Pero si hubiera un problema de audio suelo dibujaros un rombo en el gráfico para que sepáis que se cortó el audio, por ejemplo. Y si hay un problema de calidad de sonido, pues como me avisáis, pues yo siempre lo comento, ¿no? Pero hoy en principio todo funciona perfecto, ¿no? Así que no sé a qué ser debido, ¿no? Algún problema del equipo, internet o los auriculares, no lo sé, ¿no? Pero a la mayoría le funciona todo bien. Continuamos. Hemos visto el IBEX y cuál es la resistencia, ¿no? Esos 9.200, 9.230. Vamos a ir ahora al SP, como os comentaba antes, índice director de las bolsas mundiales. Y en el caso del SP500, lo que vemos es que hay una tendencia alcista primaria, una gran tendencia alcista desde mínimos de 2009, ¿no? Desde marzo. A partir de ahí empieza una fuerte subida, mínimos y máximos crecientes, y hemos marcado la importancia de los 1.810 puntos. Es muy importante que el SP500 no pierda esos 1.810 puntos. Creo que de perder ese nivel sí que podríamos hablar de ventas de pánico, que podríamos ver desatadas ventas de pánico y podríamos ver un repunte de la volatilidad muy grande. Con lo cual, como sabéis, llevo 7 años avisando de que la tendencia en Estados Unidos es alcista y diciendo que no busquéis techos hasta que no aparezcan. Y yo creo que si se perdiera esos 1.810, habría motivos por primera vez en 7 años para preocuparse de verdad. Así que ahí habría que tener cuidado, ¿de acuerdo? Si se pierde ese nivel. Como única resistencia, pues tenemos los máximos anteriores, ¿no? Los de estos máximos decrecientes pequeñitos que hizo en enero y sobre todo el máximo de la historia que hizo en mayo del año pasado, porque realmente está en una tendencia alcista a largo plazo y lleva 1 año y medio moviéndose casi en un lateral, ¿no? Con zigzagueo, consolidando, lo normal sería seguir subiendo, pero estaríamos en una especie de movimiento lateral de corto medio plazo dentro de un gran movimiento alcista de medio largo plazo. Ese sería el resumen de la situación en el SP. Y insisto, ¿no? Pero imaginaos que alguien pues se fuera de vacaciones 8 meses y desconecta de la bolsa y no vuelve a estos seminarios de los miércoles. Os advierto y os recomiendo que estéis muy pendientes de esos 1.810. Yo creo que si se pierde ese nivel, lo vamos a seguir comentando aquí cada semana, la situación sería ya más preocupante. Y por fin, esos agoreros que llevan 7 años equivocándose y recomendando cortos en la bolsa americana, pensando de que va a caer la bolsa americana desde el año 2009, por primera vez podrían tener razón. ¿De acuerdo? Vale, me dice José que ya solucionó el audio. Bueno, a veces saliendo y volviendo a entrar, algunos problemas que se pueden tener en los webinarios se solucionan, ¿eh? Es una técnica que pocas veces falla, ¿no? Aunque a veces no se sabe muy bien por qué, saliendo y volviendo a entrar, se solucionan. Bueno, porque hemos comentado que seguramente iba a subir la banca, que iba a rebotar la banca. Bueno, os voy a hacer un pequeño repaso de la potencia del análisis técnico, ¿no? De lo importante que es usar análisis técnico. Y vamos a ir con el oro, ¿no? Y vamos a ver el gráfico del oro. Y os voy a poner lo que dije del oro en diciembre, ¿vale? Porque ahora sí que ya hay más analistas, más expertos que os empiezan a recomendar el oro, ¿no? Pero quiero hacer un poco de memoria y tirar de hemeroteca y recordar lo que íbamos comentando por análisis técnico, ¿no? En cuanto al oro, el 6 de diciembre, en mi sección de bolsa en el periódico, a toda página, además en un periódico de información general, pues comentábamos que el oro seguramente iba a subir y el titular era "El oro apunta a subidas en el corto plazo, por doble suelo". Vale, eso es lo que comenté en mi sección de bolsa. Como veis, el doble suelo era este. Lo veis aquí, ¿no? 2 mínimos en la misma zona, supera máximos entre mínimos y por eso avisamos que el oro puede rebotar.
Si vamos ahora al gráfico del oro, ese era el antes, vamos a ver ahora el después, lo actual, la situación actual del oro. Voy corrigiendo un poquito. Podemos ver que ese doble suelo, ese aviso de subidas para el oro, vamos a ir a gráfico, quitar un poquito, voy a poner un poquito de zoom. Ese aviso de subidas en el oro fue exactamente aquí. El doble suelo que veis ese, que venía en el artículo, en mi sección de bolsa, fue exactamente aquí. Es decir, aquí es donde avisé que el oro daba señal de compra y que seguramente iba a subir. ¿De acuerdo? Aquí durante este mes de diciembre. Con el oro a $1.070 aproximadamente. ¿Por qué? Porque aparecían pautas de análisis técnico profesional que nos avisaba que seguramente el oro iba a subir. ¿Quiere decir eso que seguro que iba a subir? Seguro en los mercados no hay nada. No hay absolutamente nada. Pero sí que las probabilidades eran que probablemente las probabilidades las tenías a favor apostando a subidas del oro, que era muy probable que viéramos esa subida, ¿no? A partir de ahí se activa doble suelo, se cumple, se activa triple suelo, se cumple, se rompe un canal bajista al alza y el rango del canal se activa el objetivo hacia 1290, se cumple y solo nos queda un objetivo de largo plazo por ruptura de un canal más grande de medio largo plazo. Lo que hemos dicho cuando ya había subido fuerte es que aquí había que tener más prudencia porque habíamos subido muy vertical y lo normal es que el precio necesitara consolidar la subida. Porque los precios no se mueven en línea recta, los precios se mueven en zigzag. ¿De acuerdo? Entonces, no es las subidas, ni siquiera las subidas se producen así. Las subidas se producen así, con máximos y mínimos crecientes, ¿no? Con zigzags que van siendo cada vez más crecientes o más altos, pero no se producen en línea recta, ¿no? Así que ahora el oro consolidando un poquito esas subidas y habrá que estar atentos, como siempre, a los niveles Fibonacci, ¿no? Proporcionales a toda la subida. Más, petróleo. ¿Qué decíamos del petróleo? Vamos a continuar con las materias primas. El petróleo ha rebotado, ¿no? Ahora, estos últimos meses ha pegado desde mínimos cierto rebote, ¿no? Cierta subida. Vamos a ver qué decíamos del petróleo, en este caso el 7 de marzo, también en mi sección de bolsa en el periódico, obviamente antes de avisarlo aquí, lo avisamos a nuestros clientes en el centro de traders, el servicio de bolsa más completo que hay en España, y decíamos, al superar la zona de resistencia de 35,50 a 36 dólares, el petróleo ha activado una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, cuyo objetivo serían niveles por encima de 41 dólares. Vale, vamos a ver ahora con el gráfico del petróleo, vamos a la actualidad, a día de hoy, actualizado el precio del petróleo, gráfico horario, esa figura que comentamos en su día en directo a nuestros clientes y que 2 semanas o 3 después compartí también en el periódico, ¿no? Vamos a ver ese gráfico del petróleo Brent en gráfico horario para comentar esa figura. Fijaros, esto es una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. La neckline es esa línea roja y es cuando se supera esa neckline, esa línea cuello, cuando activa objetivo alcista, cuando avisa de una subida de 35,50 dólares a 41,20. Eso en dinero es muchísimo dinero si se coge toda esa subida. Fijaos que se cumple, esa estructura se podía haber anulado, pero lo bueno es que tienes una ventaja. El análisis técnico no te va a acertar siempre, pero sí te va a proporcionar una herramienta con la que vas a tener ventaja sobre otros traders. Vas a tener un ratio superior al 50%. Para ganar en bolsa hace falta un sistema con esperanza matemática positiva. No hace falta acertar en cada operación. De hecho, ningún trader del mundo acierta en todas las operaciones. Ningún trader del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que gestionar el riesgo, por supuesto, porque habrá estrategias que os salgan mal, pero es una herramienta de análisis técnico profesional que merece la pena utilizarse, aprender a usarla primero y luego utilizarla. Además, podéis comprobar vosotros la potencia de estas herramientas. No quedaros con que os lo diga yo, ni con que os lo diga otro experto. Probáis vosotros si esas herramientas funcionan o no. Pero para probar si funcionan o no, hay que aprender primero a utilizarlas. Yo siempre digo
que en los mercados es básico formarse para poder tener alguna posibilidad de ganar en bolsa. Es importantísimo formarse. La formación no garantiza el éxito, pero la falta de formación sí garantiza el fracaso. Para operar en los mercados con cierta garantía, pues necesitamos saber leer las velas, saber qué es una vela Marubozu, saber qué es una peonza, saber qué es un doji lápida, saber qué es una divergencia alcista, saber qué es la pauta de vencimientos de junio, saber qué es un hombro cabeza hombro invertido, saber qué es una taza con asa, bueno, pues saber un poquito lo básico, ¿no? Todo eso y mucho más, ¿no? Una vez sabemos, dominamos la herramienta, lo que tenemos es que probarla y quedarnos con qué herramientas vamos a usar para construir un método de inversión, un método de trading. Y luego hay que aplicarlo con gestión del riesgo. Yo os recomiendo que nunca arriesguéis más del 1,5% del capital en ninguna operación, ¿de acuerdo? Bueno, ahí vemos cómo ese objetivo enorme propuesto por el Brent se cumplió y posteriormente se produce una consolidación. Consolidación que además avisé en la radio, dije, una vez cumpla ese objetivo, lo normal es que se produzca un descanso, ¿no? Cierta consolidación y un descanso en esa fuerte subida. Fijaos que hay máximos y mínimos ligeramente decrecientes y tenemos ahí una directriz bajista que sería la primera resistencia a vigilar, ¿no? Bueno, tenemos ahí ahora el petróleo, ¿no? En esa primera resistencia vamos a ver si es capaz de superar esa primera zona de obstáculo, ¿no? Sería buena señal que rompiera ese nivel y que confirmara superando también el máximo anterior, que sería en niveles de $41, o un poquito por debajo. Seguimos. Hemos visto el petróleo. ¿Y qué decíamos de la bolsa brasileña, del Bovespa? Que lo vamos a ver también en la bolsa brasileira. Bueno, el Bovespa estaba bajando y nosotros, antes de que bajara con fuerza, fuimos muy negativos con el Bovespa, ¿no? Porque estaba en tendencia bajista y creíamos que iba a caer con fuerza hasta la base del canal. Pero una vez llegó a la base del canal, dije, voy a avisar a todos mis seguidores, a los miles y miles de seguidores de bolsageneral.es y a los cientos y cientos de seguidores de estos seminarios, de que la bolsa brasileña seguramente va a rebotar, ¿no? Y entonces titulo en el periódico el Bovespa en rebote técnico desde la base del canal. Aviso de que seguramente el Bovespa va a rebotar. Comento, el 20 de diciembre marcamos en el gráfico con el Bovespa 45.000 puntos que tenía mal aspecto y que lo probable era un desplome de más de 7.000 puntos hacia la base del canal. Lo normal al llegar ahora a la base del canal es tener un rebote técnico que parece que ya está empezando. Además es un rebote previsible global. Vale, entonces avisamos de ese rebote desde la base del canal en el Bovespa. Vamos a ver la situación actual de la bolsa brasileña. Nos vamos ahora al Bovespa. Vamos a ver gráfico diario y efectivamente ese rebote desde la base del canal que avisamos en directo cuando no se había todavía producido, pues se ha realizado, ¿no? Y ha subido el Bovespa, pues una barbaridad, ¿no? En concreto unos 11.000 puntos, o no, incluso más, 13.000 puntos de subida desde que lo avisamos, ¿no? Ahora hemos avisado de que ha llegado a la primera resistencia. Voy a ampliar un poquito el zoom y lo explico. Fijaos como el Bovespa, la bolsa brasileña, en la base del canal, deja además un aviso de que va a rebotar, no solo porque está en la base del canal, sino porque ahí forma un pequeño doble suelo. Fijaros cómo hay dos mínimos en la misma zona y al superar el máximo entre mínimos, justo en la base del canal, avisa de que puede venir un rebote. Y tras una fuerte subida, esta vela de la semana pasada nos indica que es posible que necesite un descanso tras esa subida tan vertical, ¿no? Es una vela doji lápida que avisa de la necesidad de consolidar antes de seguir subiendo. Bueno, hemos visto el Bovespa también, bolsa brasileña. ¿Y qué decíamos del DAX? Vamos a ver el DAX. En el caso de la bolsa alemana, dijimos que seguramente iba a rebotar hasta los 10.000 puntos. Esto lo comenté incluso, obviamente, en directo a nuestros clientes y un poquito después, porque yo siempre intento, obviamente,
estoy centrado en que nuestros clientes ganen dinero y luego, pues si tengo tiempo, también lo intento compartir con nuestros seguidores, ¿no? A través de radio, prensa escrita, conferencias, seminarios, redes sociales. Intento también que los miles y miles de seguidores pues tengan pistas, ¿no? De qué puede hacer el mercado. Primero avisamos a nuestros clientes de que se activa un hombro, cabeza, hombro invertido. Y cuando ya ha subido 80 puntos, avisamos de que, aviso en mi Twitter, de que tenemos ese hombro, cabeza, hombro invertido activado, objetivo 10.000. Cuando lo avisamos, todavía le queda 310 puntos de subida. Todavía le quedaban 310 puntos para llegar al objetivo. Este hombro, cabeza, hombro invertido que veis aquí, me imagino que lo podéis ver a la perfección, ¿no? Nos vamos ahora al gráfico del DAX, gráfico horario, y vamos a ver la figura, ¿no? Que se avisó en directo cuál era. Porque yo siempre digo lo mismo, a toro pasado, hacer trading es muy fácil. Lo importante es ver las figuras antes de que se cumplan, que es lo que hacemos todos los días en directo en nuestro centro de traders, ¿no? Es muy fácil ahora que cualquiera se sienta aquí de un seminario con las figuras que ya se cumplieron. Pero lo importante es verlas y seguirlas cuando se activan. Ahí es cuando tenéis ventaja, porque cuando ya se produce el movimiento no hay ninguna ventaja. ¿De acuerdo? Fijaos aquí en el DAX, ese hombro, cabeza, hombro invertido que os avisé, es esta figura que veis aquí de hombro, cabeza, hombro invertido. El objetivo eran 9.990 puntos, era un objetivo de 400 puntos de subida y como veis, ese objetivo que avisé aquí en Twitter se acabó cumpliendo unos días después. ¿De acuerdo? Estos gráficos son de contado, es decir, el DAX es el DAX, el índice universal. El DAX, un inversor chino, si abre un gráfico del DAX, le saldrá este gráfico, el mismo que a mí. Un inversor canadiense le saldrá exactamente este gráfico, el mismo que a mí. Un inversor japonés le saldrá este gráfico, el mismo que a mí. Un inversor canadiense le saldrá el mismo gráfico, el mismo que a mí. Porque estoy analizando el DAX, índice universal. Seguramente Nuria, por la pregunta que me haces, que te dice que te sale el gráfico distinto, seguramente tú no estás mirando el DAX, estás mirando el CFD o el futuro del DAX y son gráficos distintos. Yo lo que hago es analizar el índice universal, el índice principal, y cuando me da compra el índice, compro el producto derivado. Cuando me da venta el índice, vendo el producto derivado. Espero que esto que venimos explicando desde el 2009 en Bolsa General quede claro, ¿no? Que es nuestra forma de trabajar desde siempre. Continuamos, hemos visto el DAX, lo que comentábamos. ¿Y qué decíamos de Repsol? Vamos ahora a ver una acción. En el caso de Repsol, vamos a ver ahora el gráfico de Repsol, comentamos que si superaba 9,70 podía rebotar. Lo podéis leer aquí, ¿verdad? También en mi Twitter, en @DavidGalánBolsa. Os fijáis ahí que pone Repsol apuntaría rebote si rompe la resistencia de 9,70. Vale, en estos seminarios dije que si superaba 9,70 Repsol podía tener un rebote. Y bueno, uno de mis seguidores me lo quiere poner muy difícil y me dice, vale, rebote, pero ¿hasta qué nivel? Y le contestamos desde Bolsa General, hacia la media de 200 sesiones, en 10,60 euros aproximadamente. Podéis leerlo, ¿verdad? Aquí lo que le poníamos, la pregunta de ese seguidor, y me preguntaba si supera 9,70, ¿hasta dónde se iría Repsol? Vamos a ver lo que ocurrió con Repsol. A ver si aquí también el análisis técnico profesional funcionó. Vamos a ver el gráfico de Repsol. La resistencia de 9,70, en el caso de Repsol, era una resistencia horizontal, porque varias veces había chocado con ese nivel, y por eso decíamos que de ser superada esa resistencia, apuntaba a continuidad del rebote. ¿Y hasta dónde? Pues hasta la siguiente resistencia. Por eso hablábamos de los 10,60. Voy a ampliar el gráfico con un poquito de zoom para que veamos exactamente esa resistencia que quiero señalar en los 9,70. Vamos a ampliar el gráfico. Y ver
exactamente pues cómo superó ese nivel y decíamos que de superar ese nivel es la línea roja que veis ahí, resistencia horizontal, y decíamos que si superaba esos 9,70 iría a buscar la media de 200. Bueno, pues fijaos que dijimos que si superaba ese nivel iría a la resistencia y que esa zona ya era resistencia, esta zona de 10,60. ¿Qué hizo Repsol? Pues exactamente subir hasta el nivel que marcamos y una vez llega hacia esa resistencia aparece la corrección. ¿De acuerdo? Bueno, visto el caso de Repsol, seguimos. ¿Y qué decíamos de la banca? Bueno, pues yo comenté que seguramente iba a haber una subida del sector bancario. La banca lo había hecho muy mal, la banca había caído y comenté que seguramente la banca iba a rebotar. Lo vamos a ver ahora, ese aviso de rebote para la banca. Fijaos aquí, como digo, Commerzbank, que es un banco alemán, y otros bancos han dejado velas semanales con sombra y frío alargada, que apunta a un rebote en el sector. Commerzbank y otros bancos han dejado velas semanales con sombra y frío alargada que apunta a rebote en el sector. Y el rebote se produce un rebote muy fuerte desde esos mínimos de febrero. Y diríais, David, ¿pero avisaste entonces de que se termina la subida del sector bancario? Pues también hemos avisado cuando empezaba la subida en la banca y hemos avisado incluso cuando terminaba la subida en la banca. Lo vamos a ver ahora. Ese aviso de que la subida en la banca se ha terminado. Un mes después de haber avisado del rebote en la banca, comento también en Twitter, lo comparto en mi Twitter. Obviamente antes lo vamos avisando en tiempo a nuestros clientes, ¿no? Y digo, Deutsche Bank, doy por terminado el rebote que avisé en el valor el 12 de febrero y en el sector, ¿no? Más 25%. Dirá alguno, David, ¿cuándo avisaste de rebote en Deutsche Bank? Pues vamos a ver el día que avisé del rebote. Aquí, el 10 de marzo, aviso de que Deutsche Bank puede dejar de subir. Quedamos por terminado el rebote, el 10 de marzo. ¿Y cuándo avisamos de que iba a rebotar? Pues aquí lo veis, el 14 de febrero. Casi un mes antes, fijaos cómo pongo, Deutsche Bank, prensa avisa ahora de lo mal que va la compañía tras caer durante años, más vela semanal Doji Libélula igual a rebote. Avisamos a que ahí, tras esa vela, seguramente se va a producir un rebote. Vamos a ver el gráfico de Deutsche Bank y lo explicamos y vemos la situación actual de Deutsche Bank. Abrimos el gráfico del valor. Y vamos a ver cuándo es el aviso del rebote y cuándo es el aviso de que el rebote ha concluido. Vamos a ver primero el aviso de cuándo avisamos de que va a rebotar. El gráfico nos va dando pistas y exactamente dijimos que era el 14 de febrero. Nos vamos a situar sobre el gráfico para que veáis a qué precio estaba en ese momento Deutsche Bank. Así que vamos a buscar la sesión del exactamente 14 de febrero. Y la sesión del 14 de febrero fue exactamente aquí. Vale, estamos exactamente aquí. En el 14 de febrero estamos aquí. Y hay aviso de que Deutsche Bank seguramente va a rebotar. ¿De acuerdo? Se produce una fuerte subida y el 10 de marzo aviso de que esta vela con sombra superior alargada, esta, marca resistencia aquí y que por lo tanto el rebote lo doy por concluido, que seguramente a partir de ahí puede volver a corregir. ¿Habéis visto sin trampa ni cartón cada aviso que hemos ido comentando en directo sobre el oro, el petróleo, el sector bancario y las bolsas? También el IBEX, avisamos que los 9.200 eran resistencia y cómo posteriormente los precios van frenando en los soportes que marcábamos y van cayendo desde las resistencias que marcábamos. Lo hemos visto también en el Bovespa, ¿no? ¿Quiere decir esto que con el análisis técnico vas a acertar siempre? No, eso no es la realidad. Pero el análisis técnico es una herramienta poderosa, potente, con la que podéis tener una ventaja, porque necesitáis una ventaja. Con un sistema que acierte el 50% de las veces, como sería tirar una moneda al aire, no ganaréis dinero, perderéis, porque hay
gastos en la operativa, como las comisiones, ¿no? Entonces necesitáis tener una ventaja. La ventaja te la da el análisis técnico profesional, pero hace falta que dominéis esas herramientas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para formaros, para seguir nuestros análisis cada semana, cada día, en bolsageneral.es. Llevamos desde el 2009, desde el 2007, desde hace 9 años, ayudando a inversores de todo el mundo. Así que ya sabéis que ahí tenéis las puertas abiertas si os queréis tomar la bolsa en serio, ¿vale? Es capaz, como si fuera de la peste, de mensajes trileros y engañosos, como que la bolsa es fácil, como que os podéis sacar un salario con poco capital, que os podéis sacar un jornal, que el intradía es el lugar adecuado para un inversor principiante, o el scalping, o las opciones. Es capaz de todo eso y hacer un trading serio, ¿vale? Tenéis que hacer un trading serio y responsable, operar de manera seria, protegiendo el capital. Yo recomiendo que os forméis. Después, que operéis en demo. Si todo va bien y construís un sistema de trading, un método, a partir de ahí tenéis que operar ya en mercado real. Hacerlo primero con una parte del capital que tengáis, no lo hagáis con todo. Si las cosas van bien, empezáis a operar ya con todo vuestro capital. Yo comenzaría con acciones, cogiendo tramos a favor de tendencia, siguiendo tendencias de corto o medio plazo. Siempre poniendo stops, diversificando y no arriesgando nunca más del 1,5% en ninguna estrategia. Si hacéis caso a estos consejos, seguramente dentro de un año seguiréis en la bolsa, seguiréis operando en este mundo apasionante de los mercados, ¿no? Pero si no hacéis caso a esto y os vais al lado oscuro, al del sistema mágico que os diga que gana mucho, que se forra, que gana mucho, ¿no? Que os engañen, ¿no? Que cualquier estafador o cualquier trilero os engañe con algún sistema que os diga que se forra o con productos complejos y peligrosos como las opciones binarias, pues seguramente en muy poco tiempo os acordaréis de mí, pero en muy poco tiempo os quedaréis sin capital o sin gran parte de vuestro capital. Así que, insisto, tomaros la bolsa en serio, haced las cosas bien. Claro que se puede ganar, se puede, pero hay que hacer las cosas bien. Si no se hacen bien, es imposible tener éxito en los mercados, ¿vale? Y hablo por experiencia porque yo, como cualquier otro trader del mundo, empezó siendo un novato, empezó siendo un inversor Nobel y a base de aprender, muchas veces a base de errores y de aprender de los errores, pues hemos podido llegar al éxito. Pero el camino ha sido largo y no es sencillo. O sea que es capaz del el camino rápido, donde os marquen el camino rápido de que esto es fácil, que os vais a forrar, que con una cuenta pequeña podéis sacaros un salario. Si os creéis ese camino, vais por muy mal destino, ¿vale? Seguramente no estaréis aquí cuando sigamos dando seminarios dentro de 1 o 2 años, ¿no? Desgraciadamente habréis dejado la bolsa. Si hacéis caso a esos consejos de gestión del riesgo, de psicología, de formaros, de ir poco a poco, pues seguramente el resultado será mucho mejor, ¿no? Bueno, vamos a ir concluyendo y voy a ver algo. Me pregunta Víctor, ¿qué te parecen los puts? Bueno, en general yo creo que las opciones no son un producto adecuado para el inversor particular, para el inversor no profesional. Claro, si alguien me dice, David, yo llevo 20 años en los mercados y trabajo para un fondo de inversión, pues le diré, bueno, pues sí, pues podrás usar unas opciones, puts y calls, pero para aquel inversor que esté empezando y que no sea un inversor profesional, yo no le recomiendo especular o invertir con opciones, porque ahí tienes que estar pendiente no solo del movimiento del precio, sino también de la volatilidad, tienes que estar atento al paso del tiempo y puede darse el caso de que tú compres una call pensando porque crees que el activo va a subir y pierdas dinero aunque el activo suba, porque el paso del tiempo te hace perder valor a la prima y porque baje la volatilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo recomendaría ir a productos sencillos, ¿vale? Para comprar acciones y para protegeros en el lado bajista, vender acciones con CFDs DMA, que repliquen la horquilla de mercado. Son demasiadas variables
las que hay que vigilar cuando uno opera con opciones. O sea que yo no os la recomiendo, a la mayoría de inversores no se la recomiendo. Paco me pregunta por Iberdrola. Vamos a ir a ver Iberdrola. Y luego vamos a ver OHL, que también me preguntáis por OHL. Empezamos por Iberdrola. Bueno, aquí en el gráfico de Iberdrola podemos ver que el valor está perdiendo fuelle. Muy poquito a poco, el valor ha ido perdiendo fuelle. Os confieso que nosotros hemos tenido comprado Iberdrola hasta hace unos meses. Os voy a poner el punto donde nos salimos de Iberdrola para que sepáis. Nosotros nos salimos de Iberdrola aquí, cuando perdió ese soporte. Ahí nos salimos de Iberdrola. Vale, en la zona de 6.10, creo aproximadamente. En 6.10, 6.05, por ahí en esa zona nos salimos del valor. No recuerdo ahora el tick exacto, pero fue aquí, al perder este soporte. Ahí nos salimos de Iberdrola. ¿Por qué? Porque pensábamos que seguramente iba a consolidar. Ahora se ha ido de ese soporte que perdió al siguiente soporte, que es esta directriz alcista que veis señalada en verde, que une los mínimos crecientes. Vamos a ver si aquí, en esa zona, es capaz de detener la caída. Este sería un valor que yo vigilaré en el futuro por si volvemos a entrar, pero claro, también hay que tener en cuenta que había subido una barbaridad y que ahora pues está consolidando. Hay que esperar a ver si aparece alguna pauta de giro y si apareciese alguna pauta de giro al alza, podría ser interesante para coger un rebote, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy no lo veo demasiado atractivo porque está consolidando niveles, ¿no? Prefiero otros valores, como vengo repitiendo estos meses, Ebrofoods, Aena, Enagas, Fresenius Medical Care, pues prefiero ese tipo de valores que son los que tenemos en cartera desde hace algunos meses. OHL, me pregunta Óscar, ¿no? Bueno, que tenemos nosotros en cartera y nuestros clientes, ¿no? También. Pasamos ahora a OHL, pregunta de Óscar. OHL, como dije el otro día en la radio, no me gusta nada. Y lo vamos a explicar, ¿no? Así puedo unir un poco lo que os comentaba al principio del seminario. Bueno, aquí algo muy sencillo, ¿no? Vamos a ir a lo fácil, porque muchas veces lo fácil y lo sencillo es lo más rentable en los mercados, en la bolsa. Vamos a ver el gráfico de OHL y la primera pregunta que os hago. La media de 200 sesiones desde 2014, es decir, en los últimos 2 años, esa media que veis en morado, ¿sube o baja? ¿Sube o baja? ¿Qué hace la media 200? Baja, me dice Julián. En los últimos 2 años baja, me dice Sergio. Óscar también me dice que baja. José me dice que baja. Bueno, pues ya está, yo no compro. Yo un valor de este tipo ya no lo compro. La media de 200 sesiones baja y la media es resistencia. Entonces no lo tienes comprado a la baja, Óscar. Eso se llama que lo tienes vendido. Estás bajista. Estás vendido a 5,49, ¿no? Pero si estás comprado, estás comprado. Y si estás vendido, estás vendido. Comprado a la baja no existe. O sea que estarías vendido con CFDs en 5,49. Esa es lo que comenta. Vale, correcto, ¿no? Pero es que es una contradicción, ¿no? O es comprar o vender. En este caso estás vendido. Me parece bien. Te diré que me parece bien. ¿Por qué? Porque el valor ha chocado con resistencia y ha dejado una divergencia bajista en zona de máximos. En máximos de este mes de marzo. Y me gusta una cosa, además, que este día, ¿me podéis decir qué vela dejó OHL el 29 de marzo? ¿Es blanca o negra? Esa vela en la que choca con la media de 200 sesiones. Esa vela que señalo con un círculo, ¿es blanca o negra? Vale, es una vela negra. Significa que ahí aparecieron ventas, que hubo más vendedores que compradores, que hubo más presión bajista que alcista. Vale, ¿y dónde aparece esa vela? En la media de 200 sesiones. Y ahora lo mejor de todo. Ese día salió una noticia buena para el valor, una noticia positiva. Y es que OHL salía absuelto de el juicio que tenía en México por fraude, ¿no? Entonces,
ese día subió mucho, OHL, porque cerró aquí el día anterior y al día siguiente cerró aquí. Pero aunque ese día subió mucho y los titulares de prensa eran positivos, las noticias de prensa eran positivas, la pregunta que os hago es, ¿ese día los traders compraron o vendieron? ¿Produjeron una vela negra de venta o una de compra blanca? ¿Qué produjeron los traders ese día en resistencia? ¿Vale? Como me dice Ana, ese día los traders vendieron. Con lo cual, aunque las noticias que leáis en prensa ese día eran buenas porque el valor subió y hubo una noticia buena, el gráfico no nos deja una noticia buena para los alcistas. Nos dejan una noticia buena para los bajistas porque lo que se ve en el gráfico es que el valor no pudo con la resistencia. Y a partir de ahí corrige y lleva ya 6 velas negras seguidas. Ha perdido el soporte que suponían estos 5,35, 5,40 euros, ha activado divergencia bajista y todo indica que incluso podría seguir con la caída. No es un valor que me guste y ha marcado una primera resistencia a vigilar aquí. ¿Puede luego intentar subir? Sí, podría hacer esto. No se puede, yo no sé lo que va a pasar, entonces no puedo negar que haya opciones de que pudiera hacer esto, corregir y luego volver a subir. Pero en todo caso, la resistencia ha funcionado y ahora mismo no hay que estar comprado. Resistencia muy clara que ha marcado HL en los 6,24 euros. Así que de momento o se está fuera de OHL o hay que seguir bajista en un valor que no ha dado a día de hoy ninguna señal de giro. Si queréis seguir algún sistema claro con puntos de compra, salidas, stops, cuándo hay que entrar, cuándo hay que salir, ya sabéis que los tenéis disponibles en Bolsa General. Estos seminarios son más bien de formación, aunque yo ya sabéis que intento daros pistas y comentar posibles estrategias y objetivos, y así lo seguiré haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por la confianza depositada. Nos hemos ido un poquito del tiempo. Hay muchas dudas que obviamente no he podido contestar porque, como siempre, nos hemos juntado muchos en el seminario de hoy. Agradeceros la confianza depositada en Bolsa General. Ya sabéis que nos podéis seguir todos los días en bolsageneral.es con muchos análisis cada semana, en nuestras redes sociales, en nuestro foro, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal, donde casi somos 6.000, por cierto, gracias, en @David Galán Bolsa, y podéis enviarnos dudas a nuestro correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Me comenta José cuántos éramos hoy en el seminario. Hoy nos hemos juntado 140, se nota un poquito que hay fútbol, porque normalmente estamos sobre 100, 180 aproximadamente, más o menos de media, solemos juntarnos los miércoles. Hoy nos hemos juntado 140, ¿no? Hoy se ha notado, y ocurre muchas veces cuando hay ya cuartos de final o semifinales de Champions, que baja un poquito el número de asistentes. Os agradezco a todos los que habéis participado y ya sabéis que podéis formaros y si queréis tomar la bolsa en serio, os esperamos en bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.